Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nido Talks. Estoy súper contenta porque hoy tengo a una invitada súper especial de un tema que me parece importantísimo. Creo que es un tema que en general las mamás siempre nos los piden o siempre es una cosa que se ve mucho con el tema principalmente con las mamás. Pero bueno, ahorita vamos a profundizar más. El tema de hoy va a ser culpabilidad materna y tengo de invitada a mi queridísima Vane Grunwald. Les voy a contar, antes de que se presente, tantito de Vane, ¿ok? Vane tiene 2 hijos adorados y ella empezó como todo el tema ella es coach de crianza consciente y empezó todo su camino desde que era como muy chica. Como que ella, si quiere, después nos platica un poquito más, pero como que se sentía muy sola, con sus papás como que se peleaban muchísimo. Entonces ella solita empezó como todo su proceso de cómo funciona el mundo, las relaciones, siempre muy curiosa, cuestionándose todo de la vida. Y empezó, este camino la llevó como un camino espiritual y se empezó a dedicar muchísimo a estudiar el Kabbalah, ¿no? Y ahí estuvo muchísimos años, ahí conoció a su esposo y cuando se convirtió en mamá por segunda vez, empezó a buscar como apoyo para, como superar muchísimas cosas que veía que ella estaba como repitiendo de su infancia o veía mucho reflejada como su infancia y encontró el J Institute for Parenting y ahí se certificó como coach de crianza. Entonces, ahorita se dedica a trabajar con todo el tema de las mamás, tiene diferentes cursos, talleres, pláticas. O sea, te lo juro que de verdad que escucharla es un honor y es un placer y es lo máximo del mundo entero. Ahorita vive delicioso, y eres la envidia de todo el mundo, vive en la playa en Puerto Vallarta, delicioso, con sus 2 hijos. Y bueno, Vane, qué gusto me da tenerte aquí, de verdad que bienvenida, sabes que, ya sé que siempre lo digo, pero de verdad que sí soy tu fan, muy cañón. Voy a tener que llegar a la expectativa después de esa introducción. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Qué cool espacio estás creando. Y sí, definitivamente el tema de hoy es algo universal, big time, que todas las mamás batallan. Yo digo que es una batalla de todos los días y tan importante hablarlo, abrirlo, entenderlo para poder empezar a trabajarlo, ¿no? Me fascina. Bueno, pues entonces empezamos como que desde el principio. ¿Cómo definirías como tal la culpabilidad? Ok, te voy a dar la definición de diccionario, que me metí, siempre me gusta ver cuál es la definición de diccionario, que es básicamente la culpa es el sentimiento que tenemos después de hacer algo que nosotros percibimos, y eso es muy importante, que no está bien, conectado con nuestros estándares o valores, ¿ok? Normalmente está muy conectado con nuestro compás moral. Te voy a dar un ejemplo. Alguien que siente que en el trabajo su jefe, el dueño, es abusivo y le roba aquí 5 o 10 pesos, a lo mejor no va a sentir culpa, ¿cierto? Porque no percibe que está mal. Pero nosotros, como digamos mujeres, mamás, tenemos muchas cosas que están muy definidas y firmes y rígidas sobre lo que es correcto como mamá, lo que está bien como mujer. Entonces, cualquier cosa que se desvía de eso nos produce estos sentimientos. No sé si eso está claro. Normalmente, yo lo que veo con mamás es que la culpa realmente, la definición más práctica que yo veo, está muy basada en nuestras creencias, ¿ok? Creencias que fueron creadas desde nuestras experiencias de infancia, de cómo nosotros percibimos específicamente a nuestra mamá. Como mujeres vimos a nuestra mamá y replicamos y le damos sentido a lo que nosotros vemos. Y la culpa viene de desviarnos de ese path, de ese camino
de lo que nos enseñaron que es aceptable, de lo que está bien, de dónde vamos a recibir validación. Y es súper importante y interesante explorar qué es lo que nos da culpa. Cada mamá le da culpa a algo diferente, entonces la definición va cambiando, ¿no? Pero es comenzando entendiendo que la culpa no es real, no es algo práctico y tangible, sino que está sumamente conectado con nuestras creencias medulares. Entonces, dependiendo de eso, va a ser lo que nos va a dar culpa. Claro, pero dime una cosa. Yo también de repente veo que la culpa viene como de esta expectativa social que tiene un poco la mujer, ¿no? De ser esta super mujer, superwoman, que mujer maravilla, que es capaz y puede hacer todo, porque de verdad que si nos los proponemos sí somos capaces de hacer todo, ¿no? Puede ser una trabajadora, pero aparte una mamá, pero aparte, ¿no? Con muchísimas cosas, pero yo también siento que parte de la culpa de las mamás, a ver, dime si estoy mal, viene también de estas expectativas sociales que tiene que cumplir o cree que tiene que cumplir. 100%. De hecho, hay un libro que yo le recomiendo a todas las mamás que están sufriendo con culpa, porque muy interesante, la culpa está súper conectada con la irritabilidad que vamos a tener con nuestras parejas y nuestros hijos, o sea, viene de la mano. Y hay un libro que se llama La danza de la ira, de la doctora Harriet Lerner, buenísimo. Y ella lo que dice es que mucho de esto viene conectado a esta creencia social, estas expectativas, como tú lo dices, sociales, que nos dicen que la mujer, para ser buena mamá, buena pareja, tiene que ser una mamá sacrificada. Como que ese es el tono, ¿no? Que es, ay, es que mi mamá nunca se queja de nada, no, mi mamá siempre es la última en comer, mi mamá dejó todo por nosotros, lleva mamá cocinando luchona, o que trabaja como loca y hace todo por sus hijos, como para nosotros como sociedad lo que es aceptable es ser mayormente sacrificada, que significa ponernos a nosotros a un lado. Y sí, claro que, o sea, imagínate la culpa que nos da cualquier cosa fuera de esa expectativa que es, no, pues no soy buena mamá. No soy buena mamá si tomo tiempo para mí. No soy buena mamá si me pongo a mí primero. Y ahora, con toda esta información que tenemos, ese paradigma está cambiando, que está padrísimo. Que nos damos cuenta que una mamá sacrificada, en verdad, es una mamá cansada, drenada, molesta. Normalmente no es una mamá alegre, conectada con sus hijos, porque está desconectada de ella misma. Entonces, ahorita estamos empezando a ver un cambio padrísimo en este paradigma de decir, no, la verdad es que si yo no estoy bien y no estoy cumpliendo y llenando mis necesidades, no voy a poder llenar las necesidades de mis hijos. Y creo que tú lo has dicho varias veces, que cuando estamos en el avión y nos dan este instructivo de qué tenemos que hacer en caso de emergencias, siempre te dicen, cuando caigan las bolsas de oxígeno, póntela tú primero antes de ayudar a los demás, ¿no? Y es el concepto perfecto, que definitivamente tenemos que enfocarnos hacia ahí, pero estas creencias y expectativas muchas veces son inconscientes, ni nos damos cuenta. Por eso tenemos culpa, ¿no? Sí, soy empoderada y voy a yoga en la mañana y claro, me doy mi lugar, pero todavía está la culpa. ¿Por qué? Porque siguen ahí presentes esas creencias antiguas. Hasta que no las concientizamos, no las vamos a poder cambiar. Sí. ¿Sí me entiendes? Oye, dime una cosa, ¿crees que viene como de toda esta herencia que tenemos como judio-cristiana, donde la mujer tenía que ser sacrificada y entre más mártir era, más santa era y, ¿no? ¿Crees que viene como Totalmente. que un poquito de esta parte? O sea, yo lo veo, Totalmente. por ejemplo... A ver, dime. No, que yo, por ejemplo, lo veo en mi abuelita, que yo cociné desde el martes para ustedes y cómo no van a venir a comer y es este sacrificio que mi abuela decía, ahorita cocina espectacular, pero a mí me decía, odio cocinar, toda la vida odié cocinar y aprendí a cocinar para darle gusto a tu abuelito y después a mis hijos y después a ustedes, mis nietos, y lo que más amo del mundo es tenerlos aquí reunidos el domingo, pero alucino estar en la cocina. Y es, o sea, conocida Claro. a mi abuela como que cocina espectacular. Pero ella se sacrificó, Claro. ella toda su vida en darle el gusto a los demás y nos dan esta impresión de que, claro, es que es buena mamá porque se sacrifica. Claro.
Yo lo que te iba a decir es, ve la imagen de la Virgen de Guadalupe, famosa, vele la cara. Es de sacrificio total, no es de plenitud, de fortaleza, de sentirse llena y conectada con ella. Es de este sacrificio, de pobrecita. Y desafortunadamente no hemos aprendido que no funciona, que al revés, nos sale el tiro por la culata, la neta. O sea, acabamos nuestros hijos alucinándonos por la culpa que les damos a cada vuelta. Todo tiene una condición. Nuestra pareja nos alucina porque nos sentimos súper resentidas, porque claro, me estoy haciendo a mí a un lado, entonces tengo tantas carencias que constantemente estoy buscando llenarlas con otra gente, con mis hijos, con mi pareja. Es súper interesante este tema y algo que a mí se me hace muy importante decir es que este tema es tan importante hablarlo y platicarlo y atenderlo porque, como dije antes, como es algo casi inconsciente, el inconsciente es mucho más fuerte que nuestro consciente. Uh-huh. Nos guía y nos lleva a comportamientos 1000 veces más frecuentemente que lo que ya tenemos consciente. Entonces, el momento que lo podemos traer a la luz y entender lo que está pasando y por qué y de dónde viene y cuáles son mis creencias, la culpa va a bajar muchísimo. Pero bueno, ahorita nos metemos más en eso. Ok, me fascina, me fascina. Oye, entonces, bueno, mi siguiente pregunta, que creo que se contestó un poquito, es que ¿por qué aparece la culpabilidad? O sea, el otro día me estaba diciendo una mamá, le digo como, sí, es que la culpabilidad, o sea, nace el bebé y automáticamente nace la culpabilidad. Me dijo, no, o sea, en el momento que haces pipí en la prueba de embarazo y sale embarazada, llega la culpabilidad. Entonces, ¿por qué viene tan aunado, tan junto, tan acompañado de la maternidad, específicamente? Yo pienso porque es una mezcla entre lo que estamos hablando ahora de nosotros, si lo piensas, la forma en que vivimos a nuestra mamá fue como mamá, fue en un rol de mamá. Entonces, todas esas cosas que vimos, todas esas definiciones que le dimos a qué significa ser mamá, es lo que vivimos de chicas, lo que observamos. Y en el momento que como nos paramos en ese rol, en ese papel, tomamos ese papel, entonces viene todas estas cosas que a lo mejor antes no estaban ahí. Eso por un lado. Y por el otro es esto, yo creo que a lo mejor sí desde la prueba de embarazo, pero yo creo que es algo también práctico. En los primeros meses de la vida de tu bebé, literal, no hay de otra más que sacrificar muchas necesidades personales, de dormir, comodidad física, no, tu cuerpo cosas, de entrada. O sea, tu cuerpo, salir, o sea, hay miles de cosas que prácticamente tienes que poner a un lado. Y es tan intenso ese cambio, como que es un contraste tan fuerte de ser una persona que no tiene esa responsabilidad a ser una persona que sí la tiene. O sea, es como una experiencia inmersiva los primeros meses donde ahí estás y estás viviéndolo, respirándolo. Y de repente como que ya no sabes cómo regresar, ¿no? Muchas mamás dicen, es que me perdí en mi maternidad. Y es por eso, nos cuesta entonces regresar, que ya de por sí no estábamos muy conectadas con nosotras mismas, nos cuesta mucho regresar a aceptar nuestras necesidades y lo que estamos sintiendo y lo que estamos pasando y dándonos esos espacios. ¿Por qué? Porque pasamos 6 meses completamente anuladas, ¿no? Y de repente es como regresar hacia la vida y decir, a ver, espérame, ¿cómo le hago? ¿Y por dónde empiezo? ¿Dónde quepo yo dentro de esta ecuación? ¿No? Y yo creo que prácticamente hablando, la maternidad, lo que pasa es, necesitas de cierta manera desconectarte de ti para sobrevivir el proceso y luego tiene que haber un proceso de apoyo para reconectarte contigo. Por eso normalmente nos quedamos atoradas en ese proceso inicial, donde no estamos muy conectadas con nosotras mismas. Entonces todo nos da culpa porque no tenemos claro qué necesitamos, por qué lo necesitamos, ¿no? De dónde viene la culpa, como que estamos nada más en esta como nube de sí, como de niebla. Sueño, cansancio, ajá.
Sí, Totalmente. sí, está cañón. La verdad que sí, y algo dijiste muy importante que quiero aclarar. Buscar ayuda para regresar. Porque también muchas veces las mamás se sienten culpables de necesitar ayuda de alguien más, de necesitar y de pedir apoyo. Entonces muchas veces ni lo hacen. No buscan este apoyo, entonces creen que no, porque muchas veces cuando nos los proponemos sí podemos ser superwomans, pero crees que tú solita puedes, pero muchas veces no te das cuenta que necesitas el apoyo. O sea, de verdad que esta parte de criar en tribu es importantísimo, ¿no? Tener como esta pareja, estas personas que te pueden ayudar y te pueden apoyar. 100%, quitar el tabú del apoyo es vital. Y como tú dices, este concepto de queremos ser superwomans está perfecto, pero tenemos que preguntarnos, ¿eso me da felicidad? ¿Me hace sentirme más plena o no? Porque no se trata, o sea, el propósito de la vida no es ser superwoman. El propósito de la vida es ser feliz, es gozar, es ser plenas. Entonces, esa es la pregunta. Si en este momento no me siento feliz y plena, necesito apoyo. Aunque sea superwoman y claro que puedo con todo. Pero if I'm not happy, my family won't be happy, ¿no? Si no estoy feliz, mi familia no va a estar feliz. Y ahí es donde me tengo que enfocar. En vez de la perfección, en vez de no molestar a los demás, en vez de querer como postularnos como estas mujeres perfectas. Se trata sobre guiándote por tu felicidad y tu plenitud. Ahí es a lo mejor muchas veces el error que cometemos. Sí. Yo también veo mucho que las mamás normalmente se ponen en lugar número 8 o 7 de su día. Entonces primero va el esposo, va la comida, va que la casa esté limpia, van obviamente los niños en sus 300 capacidades, ¿no? De cosas que tienen que hacer. Y la mamá acaba poniéndose en último lugar. Y yo lo que les digo a las mamás es, te tienes que poner en primer lugar. No, porque es que, no, una mamá me contaba el otro día que es que no sabes qué culpable me siento yo saber que me estoy durmiendo 1 hora más y ver que mi hijo ya se despertó y está fuera jugando y yo no estar con él, entonces me siento culpable, pero necesito dormir porque no dormí en toda la noche, pero entonces empiezan a entrar como en este círculo en donde, pero sí quiero, pero sí me quiero cuidar porque sí entiendo el concepto, pero cuando lo hago siento una culpabilidad gigante, entonces ya me salgo, entonces ya no me cuido, entonces otra vez, entonces ya llego agotada, entonces estoy muchísimo más reactiva, o sea, entonces no, sí, se vuelve una bola de nieve. Mira, tomemos ese ejemplo y vamos a como deshebrarlo, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento cuando la mamá se despertó y escuchó a su hijo que ya está despierto, pero está tranquilo, perfecto, súper rico, jugando en su cuarto, ¿no? Y le viene esta emoción de culpa. La culpa, al igual que todas las otras emociones que tenemos, está ahí para decirnos algo. Nuestras emociones nos comunican cosas sobre nosotros mismos, ¿no? En este caso, lo primero que tengo que preguntarme es, ok, estoy sintiendo culpa. ¿De dónde viene? La culpa, como cualquier emoción, siempre va a ser el efecto de una de dos cosas. O de creencias limitantes, como una mamá nunca descansa, o ser buena mamá significa que tienes que estar cansada y exhausta porque diste todo, o no mereces descansar por otro tema, o de necesidades carentes, que de validación, pueden ser emocionales, de validación, de autocompasión, de miles de diferentes cosas, ¿no? De necesidades que tenemos y a veces también físicas, como de descanso, de comida. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando nos surge esa emoción de culpabilidad es ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de esta emoción? Para esta mamá probablemente es una creencia limitante, porque ella sabe, tengo que cuidar de mí, sé que voy a ser mejor mamá si descanso, pero nada más no puedo. ¿Por qué? Porque hay una creencia ahí presente que le dice que eso no está bien, que ser una mamá buena significa ser X o Y, ¿no? Entonces, si podemos empezar a usar estas emociones que nos salen tanto en la maternidad, de culpa, de miedo, de autoduda, como un compás interno que nos guía a entendernos mejor, ahí la culpa se transforma y vamos a ir viendo poco a poco que ya no vamos a caer en eso tan seguido, ¿me entiendes? Entonces, wow, aquí no se trata sobre mi hijo jugando, se trata sobre una creencia que yo tengo que transformar.
Me fascina, me fascina. Sí me parece muy importante porque como estos ejemplos te puedo dar 500, porque sí es esta parte de cómo yo me atrevo a estar dormida sabiendo que mi hijo ya está despierto, qué culpa, ¿no? Pero bueno, platicando justo de lo que estabas diciendo, que como de lo que habías dicho que es como nuestro moral interno, yo también una de las cosas que siempre les digo a las mamás es que hay que observar cuando la culpa sí tiene como que, o sea, yo muchas veces les digo como que observen que esta culpa sí es un foquito rojo de algo que, no, porque probablemente digo, el quedarte un rato más dormida porque tú lo necesitas mientras tu hijo esté jugando, es una culpa que yo les digo un poquito más falsa, ¿no? Como que para definirlo de esa manera. Y le digo, pero fíjate cuando esa culpa sí es real, que le gritaste a tu hijo, que hiciste algo que no te gustó, algo que no va con lo que tú decías, como este compás moral de tus cosas, porque también la culpa es un foquito rojo que nos ayuda para algo. Claro, claro. O sea, sí, hay dos maneras de usar la culpa. Una es como, ¿cómo se dice? Penitencia, se dice cuando vas y hablas con el sacerdote y te dice, di tantas Sí. Ave Marías, ¿no? Para corregir. So, de cierta manera, a veces la culpabilidad, la culpa, después de este tipo de situaciones que tú estás hablando, que sí son cosas donde alguien salió herido, donde no fuimos nuestra mejor versión, digamos, la culpa viene como a hacernos sentir, bueno, pero ya me siento pésimo, entonces ya con eso es suficiente. Ya pagué, Manera. como que ya pagué Ajá, ajá. mi cuota. Ajá, exacto, sí, me siento, porque igual no puedes hacer nada, ¿no? O sea, con la culpa, 100%. ¿qué haces? Pero, si, de nuevo, si lo usamos y decimos, wow, a ver, ¿qué necesito yo aprender de esta situación? Probablemente te va a llevar a una respuesta muy diferente ante lo que sucedió. O sea, si, por ejemplo, le gritaste a tu hijo y te diste cuenta que no tenía nada que ver con tu hijo, tenía que ver contigo, con cosas que estaban pasando contigo, y te das cuenta, necesito atender esto y esto y esto y esto, puedes ir con tranquilidad y decirle a tu hijo, oye, te quiero pedir una disculpa. Me pasó esto y sabes qué, que te lo quiero compartir porque también es una oportunidad que tú aprendas, ¿no? Y quiero que sepas que no está relacionado contigo, discúlpame, lo voy a trabajar yo, moving on, ¿no? So, podemos usar la culpa de una manera muy eficiente. La culpa no tiene que ser algo negativo. Si yo puedo usar este proceso de una manera proactiva, de hecho puede ser una oportunidad de crecimiento increíble, de autoconexión, de reflexión y de crecimiento para ti y para toda tu familia. No, aparte es increíble porque cuando tú te acercas con tu hijo a decirle, oye, fíjate que la regué, te pido una disculpa, también le estás modelando que somos humanos, la vas a regar 9,000 veces en tu vida, pero que existe la capacidad de reparar y de pedir perdón y de, ¿no? Y eso se lo estás modelando y eso es importantísimo. O sea, nunca tengan miedo, mamás, papás, de ser estas personas, de mostrarte vulnerable frente a tus hijos. Tus hijos tienen que ver que somos humanos y somos vulnerables y podemos, y vamos a regarla, pero podemos reparar y pedir perdón y responsabilizarnos. Es lo que, a lo que quería llegar. Absolutamente, sí, absolutamente. Me encanta eso. Mira qué interesante, porque a nosotros como mamás, ¿qué queremos cuando nuestros hijos, cuando los regañamos, no? No levantaste tu cuarto. Queremos que digan, sí, mamá, tienes razón, no levanté mi cuarto, a ver, lo voy a hacer ahora, o voy a encontrar esta solución. Pero si nosotros como papás no podemos modelar eso, es muy difícil que ellos lo aprendan. Y cuando tú usas cualquier emoción, en este caso la culpa, para poder pasar por este proceso y puedes realmente venir y decir, oye, discúlpame, le estás enseñando a tu hijo no solo que no eres perfecta, que es algo muy poderoso, que está bien cometer errores, que es muy poderoso, pero que está bien tomar responsabilidad por las cosas que no hiciste bien y transformarlas. Y eso yo creo que es una de las herramientas más importantes que le podemos dar a nuestros hijos, porque todos nos equivocamos 1000 veces. 1000 veces. Si nosotros nos presentamos como mamás, en este caso, perfectas, el mensaje que le estamos mandando a nuestros hijos es que no se vale equivocarse. Que cuando te equivocas es una tragedia. Entonces, imagínate cómo van a ellos afrontar retos y fallas y errores y caídas a largo plazo. Qué padre poder enseñarles lo opuesto. Man, ¿sabes qué? ¿Te caíste? Ok, úsalo como una oportunidad de pararte todavía más alto.
de crecer más, ¿no? Y también algo importante de saber a nivel práctico es que cuando nosotros podemos enseñarle esta vulnerabilidad a nuestros hijos, también pasa algo increíble, que es que hay una conexión más profunda y también evadimos este momento cuando nuestros hijos ya son más grandes, donde se dan cuenta que no somos perfectos, ¿no? Porque no importa cuán perfecto le enseñaste que eres, pues todos somos humanos y no somos perfectos. Y en el momento que nuestros hijos se dan cuenta que no somos perfectos, hay una desilusión tan fuerte que normalmente lleva a esos momentos de la adolescencia, de separación, porque se sienten traicionados. Oye, me mentiste, tú me enseñaste que eras todo perfecto y que nunca te equivocabas, y mira, no es cierto, eres humana, ¿no? Entonces, si desde antes se los enseñas, hay, o sea, mejor chance de que haya una conexión honesta, profunda y real con tus hijos. Me fascina y digo, parte de todo esto de ser tú, de modelarles esta parte, es permitirles a ellos que sean vulnerables, que contacten con sus emociones. O sea, también le estás enseñando que también todo eso se vale, ¿no? Y no solamente reprimir y fingir esto es perfecto, no pasa nada, ¿no? Y tú con todas las emociones reprimidas. Claro. Sí, No, sí. se me hace padrísimo. Oye, dime una cosa, ¿por qué, o es algo que yo he observado, no sé, dime si estoy en lo correcto, ¿por qué las mamás sienten más culpabilidad que los papás? O sea, porque el Muy papá buena se pregunta. para, se va a trabajar, y yo les he dicho a las mamás, a ver, pregúntenle a sus esposos si se sienten culpables. Claro que no, yo me estoy yendo, probablemente se sienten culpables de otras cosas. No estoy diciendo que los hombres como tal no sientan culpabilidad, pero con el tema del maternaje, del paternaje, he observado más que las mamás. Creo que regresa a algo que tú dijiste al principio, que es las expectativas son diferentes. Lo que le han dicho a los hombres es que su responsabilidad es la lana, ¿no? Esa ser parte. proveedores. Ajá, ser proveedores. Y a la mujer, básicamente, tu trabajo es tus hijos. O sea, esto debe de ser tu mundo. Entonces te define muchísimo. Y para los hombres no. Y también yo creo que para los hombres son más lineares, en mi experiencia. Que significa que no hay tanto redondeo como nosotras, que tenemos miles de emociones. O sea, hoy le gritamos a nuestros hijos y a lo mejor no fue tanta cosa, pero ya lo relacionamos con 1000 otras cosas, y que ayer, y que tu amiga te dijo, ¿no? Y tenemos más emociones en ese aspecto. Y los hombres son más lineares. Ok, pasó esto, prácticamente, ¿qué tengo que hacer para arreglarlo? Es como cuando tú vas con un hombre y le cuentas tus emociones. El 99% del tiempo te va a tratar de dar una solución. Ok, entonces, ¿por qué no haces esto? No, pero no necesito que me lo arregles. Pero entonces, ¿qué quieres de mí? Que me escuches. ¿Pero para qué? ¿No? Y la culpa, como te dije, no es una emoción muy práctica. No es una emoción muy lineal. ¿No? O sea, no hay como resultado final. Ok, ¿qué hago con la culpa? Next. Ok, ¿ahora qué hacemos? Entonces, sí hay una tendencia. Yo creo que sí hay papás que sí se sienten culpables. De otra manera, yo creo que hay papás que también depende mucho de su figura paterna, cómo la vivieron, cuáles son sus expectativas personales de ellos mismos. Y es interesante, o sea, sí hay menos diálogo emocional normalmente entre los hombres, de lo que yo percibo. Y sí, yo creo que la respuesta tiene que ver mucho de la crianza que ellos vivieron. Si fueron papás o sea, si ellos vivieron a papás súper distantes emocionalmente, que fue el caso de casi todos, vivieron papás que estaban súper enfocados en el trabajo, que se iban temprano, llegaban tarde, probablemente también haciendo otras cosas, ¿no? Ellos van a modelar eso y decir, eso es lo que es ser un papá. Uh-huh. Esa es la definición que le dan. La definición es diferente. Claro. Sí, hace todo el sentido del mundo. Pero sí se me hace algo como muy curioso. Pero también viendo el otro lado, también los papás se sienten culpables si no pueden ser proveedores o si no pueden, o sea, también su culpabilidad viene de otras cosas, igual y no tanto como con la paternidad. Total. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir esto. Yo vivo mi esposo es cero culposo y yo soy
tan culposa, o sea, es algo que he trabajado heavy, ¿no? Y el otro día estábamos, ahorita que estamos en cuarentena, todos ¿cómo se dice? Amueguenados, todos pegoteados Como el uno con el muéganos. otro, ajá, como muéganos. El otro día no me acuerdo que tuvimos que ir a hacer un trámite y yo, después de estar 4 meses pegada con mis hijos, no sabes la angustia que me dio dejarlos y la culpa, ¿no? Y yo estaba pensando en esto, wow, o sea, qué heavy que tengo culpa de esto, que probablemente muchas otras mamás están pasando por esto, que aunque estén todo el día con sus hijos, que pensaban que a lo mejor esa era la razón por su culpa, ahora están todo el día con sus hijos y aún así sienten culpa. Pero mi esposo dijo, oye, ¿y no sientes tú que como que la fiesta siempre está donde están nuestros hijos? Le digo, ¿a qué te refieres? Sí, que lo emocionante y lo cool está en la casa y que ya quieres regresar. Mira qué diferente perspectiva le dio él a mí. Yo me siento culpable, que no estoy ahí, y él, oye, es que amo estar en la casa, y entonces cuando salimos y no estamos juntos, pues it sucks, porque quiero regresar a estar en ese momento, ¿no? Y fue una forma súper diferente de verla, y me encantó cómo hacer ese switch de me siento culpable a quiero estar con ellos, de me siento culpable de no hacer actividades a voy a hacer actividades cuando realmente se me antoje y lo hagamos con felicidad, ¿no? O es que no están comiendo saludable. Cambiar, quiero mejorar la alimentación de mis hijos. No hacer este cambio se me hace súper saludable y súper padre como verlo desde esa perspectiva. Sí, se me hace padrísimo y la verdad que sí los hombres ven la vida de una manera diferente y de otro punto de vista. Entonces, igual y eso puede ser un gran tip para las mamás. Cuando te sientas culpable de algo, acércate con tu esposo a decirle, porque probablemente su solución va a ser muy práctica, su punto de vista va a ser completamente diferente y te va como que a mover, te va a sacar de esta culpabilidad y de este martirismo y victimización que el que de repente nos metemos. Totalmente, sí, 100%. Está padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Entonces, bueno, ¿cómo recomiendas como tal? O sea, tienes como algunos como, digo, sé que no es algo tan lineal ni tan fácil, pero algunos como pasos específicos de que cómo podemos trabajar la culpa. O sea, ya me siento culpable. ¿Por qué pasa? ¿Ahora ¿Qué puedo qué? hacer? Ahora que, exacto. Ok. Sí, tips prácticos. Paso número 1, identifica qué es lo que estás sintiendo. ¿Es culpa? ¿O es inseguridad? ¿O es cansancio? ¿Qué es lo que realmente estás sintiendo? Trata de ponerle nombre. Eso siempre es mi primer paso. En antes de encontrar una solución, es como darle un espacio. Algo que yo sugiero muchísimo y he visto un cambio increíble con personas que logran hacer eso es, tenemos que partir de un lugar de aceptación. Normalmente, cuando nos viene una emoción incómoda, buscamos rechazarla. Cuando la podemos invitar y aceptar, de ahí podemos partir desde un lugar como más positivo y más efectivo. Entonces, si sientes culpa, lo primero es, ok, siento culpa, es válido. Ahí está, lo estoy aceptando. Paso 2 es identifica. Y en este caso yo creo que sería, ¿cuál es la creencia que tengo alrededor de esta situación que me está causando culpa? Que está siendo como la raíz de estas emociones. Tres, yo creo que es tomar responsabilidad por lo sucedido. Como tú dijiste, sí es algo práctico, que sí, yo me equivoqué. Y poder tomar responsabilidad y ver qué es lo que qué necesitas tú aprender de esta situación, cómo necesitas tú trabajar esto para no volver a caer en ese lugar. Y por último, yo creo que es escoger un paso de acción, o sea, un action step práctico que puedes hacer para empezar a cambiar la situación. Entonces, si tengo culpa porque mi hijo no está entretenido cuando me despierto en la mañana y yo necesito dormir más, ¿qué es una cosa práctica que yo puedo hacer para que la situación no me cause esa emoción?
Si es crear una frase, cuando hay una creencia limitante, yo siempre les sugiero que creen una creencia potencializadora, ¿no? O puede ser algo práctico, como, ¿sabes qué? 3 veces a la semana le voy a pedir a una nana que venga temprano y que juegue. Yo hasta le puedo diseñar un plan de lo que quiero que juegue con mi hijo para que yo me sienta tranquila. Algo práctico. ¿Qué necesitas? Dependiendo de dónde viene la emoción, formula un plan. ¿Qué necesitas hacer para remover esa culpa? Me fascina, me fascina. Yo soy muy práctica, entonces a mí eso del 1, 2, 3, 4, ¿qué hacer? Tipo, me encanta. Sí, yo también, yo soy así. A ver, pero ¿qué tengo que hacer? Espérame, dame la fórmula. Está padrísima la teoría, qué padre, ajá, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, eso siempre como Amazing, creencias limitantes, no sé qué, pero a ver, let's get down to business. Sí, siempre parte por aceptarlo. Yo sugiero, háblalo, o sea, ventílalo, sácalo al aire. De ahí ve de dónde está viniendo, men. ¿De dónde viene este sentimiento tan así que no me ayuda en nada? ¿De dónde está viniendo? Y de ahí... Sí, porque, digo, la culpabilidad entra con todas estas emociones que nos dijeron que están mal, que no podemos sentir, que no podemos, ¿me entiendes? Entonces, sí viene de toda esta parte, más bien de todas estas emociones, de la cajita de las emociones que no debemos de sentir, que son enojo, que es tristeza, que es vulnerabilidad, y entra la envidia y entra la culpa. Entonces sentimos la culpa y automáticamente la queremos reprimir, pero yo soy de la idea de entre más reprimes la emoción y entre menos la observes y entre más la rechaces, pues más va a crecer, más poder va a tener y menos vas a poder como pasar por esta emoción. Completamente. Es el concepto que en inglés se dice allowance, ¿no? Que es estar en esta frecuencia de permitir, de aceptación. Porque cuando estamos en la frecuencia de rechazar, todo se complica, ¿no? Todo se atora, las cosas están atoradas. Dices, ok, tengo una emoción, la voy a aceptar, la voy a, como tú dices, la voy a pasar para poder seguir en mi camino. No tengo que pararme y no tiene que ser así. No tiene que ser tan como intenso, complejo y la culpa. Quitémosle ese estigma y digamos, la culpa es como un invitado que nos trae un mensaje. Necesito dejarlo pasar, ofrecerle un cafecito, que me diga el mensaje, darle 1000 gracias y que se pueda ir tranquilo, ¿no? Me fascinó. Así un poco lo tenemos que ver. Y esto, por cierto, esto aplica a todas nuestras emociones, que yo le llamo de baja frecuencia, porque nosotros categorizamos nuestras emociones como buenas o malas, pero las emociones no son buenas o malas, no las podemos controlar. Las emociones son lo que son. They are what they are. No las puedes cambiar, no las puedes... Entonces, y no solo eso, todas nuestras emociones tienen un propósito. Entonces, si venimos desde ese lugar de tiene un propósito, tiene un mensaje para mí, pásale, dámelo y ya te puedes ir. 100%, y me estás como un poquito respondiendo a la siguiente pregunta que te quería hacer, porque ¿cómo pasamos de la culpabilidad a la responsabilidad? Pues esto, ¿no? Observándolo, aceptándolo, viendo desde dónde viene, viendo qué puedo cambiar y a partir de ahí hacer algo al respecto, porque no es como tú decías, de que, ay, sí me siento culpable, entonces ya me sentí culpable, entonces ya se arregló todo, ¿no? Como si fuera esta penitencia o ya pagué mi cuota porque ya me sentí mal todo el día. No, sí haz algo y voltealo y haz algo para que, ¿no? Mejore tu relación, tu vínculo, tu propia culpabilidad, para ya no estar sintiendo esta culpabilidad también tan intensa. Totalmente, sí, 100%. O sea, ahí es el paso mágico, es en vez de rechazar, es aceptar y tomar el mensaje, como todo en la vida, ¿no? Todas las cosas que nos suceden en la vida, tenemos 2 opciones, verlas como tragedias, como problemas, o verlas como mensajes que vienen a nuestra vida para ayudarnos a ser mejor, nuestra mejor versión y la versión más plena de nosotros, ¿no? Entonces, eso es cambiar de perspectiva, yo diría. Así podemos tomar responsabilidades de un lugar de amor, no de miedo, de sentirnos mal con nosotros mismos, pero de amor, de wow, esto es una oportunidad increíble
para ser más feliz, más plena y poder darle más a mis hijos, no menos. No, sí, 100% me fascina. Y algo que sí les quiero como que dar el mensaje a las mamás es que todas se sienten culpables. O sea, porque muchas veces muchas veces creen, porque no sé por qué de repente este tema de la maternidad, las pláticas como que un poco incómodas, como que no las tienen, las mamás no te cuentan como que su propia experiencia, cómo les está yendo. Entonces muchas mamás, no, por ejemplo, una mamá trabajadora me dice, es que me siento súper culpable, pero vuelto y le digo, o sea, tú te sientes culpable porque estás trabajando, pero hay una mamá que no trabaja y se siente culpable de no trabajar. Y hay una mamá que se siente súper culpable que se para y se pone a hacer ejercicio y otra se siente súper culpable que no se paró y no hizo ejercicio. O sea, no hay una, fórmula correcta o una manera, un caminito de, mamá, si haces estas 6 cosas ya no existe la culpabilidad. No, hagas lo que hagas, te vas a sentir culpable. Al menos que tomes estas tips que nos daba Ne para responsabilizarte y hacer las cosas diferentes. Y usarlo como una oportunidad de crecimiento. Claro. Ese es el secreto. Cuando lo usas, entonces transforma completamente el sentir, ¿no? O sea, ya la experiencia es una muy positiva. Entonces, Me fascina. metámonos en esa onda. Todas nuestras emociones vienen con un mensaje para ayudarnos a crecer. Tomémoslo. Me fascina. Bueno, entonces ahora quiero pasar a la última sección de nuestro episodio, que es donde un poquito desmantelamos todos estos mitos y creencias que tenemos siempre con respecto a algunos temas. Entonces, te voy a hacer algunas preguntitas de verdadero y falso, y tú nada más contéstame si son verdaderas, si son falsas, y una pequeña respuestita de por qué sí y por qué no. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿la culpabilidad viene de mi autoexigencia como madre? Verdad. Diría que yo que sí, ¿verdad? Porque nosotros nos exigimos basado en nuestras creencias de cómo deberíamos de ser. Entonces sí, yo diría que verdad. Sí. Si ves que sientes mucha culpa, probablemente estás exigiéndote de más. Sí, yo lo que digo mucho es que todas nuestras autoexigencias, primero, fueron de afuera, fueron estas expectativas sociales que nosotros nos pusimos el sombrero sin ningún problema, ¿eh? No es como que, ay, es culpa de la sociedad. No, tú dijiste, esa mamá tiene que cumplir estas expectativas, venga, chepa acá, yo voy a ser esa mamá, ¿no? Totalmente, Entonces, sí. Okay. Entonces, bueno, cuando me siento culpable significa que no estoy siendo una buena madre. Falso. Memorícenselo, Todas sentimos falso. culpas y de hecho es bueno y positivo que a veces sientas esa emoción porque te está diciendo algo importante y nada que ver, eres una buenísima mamá siempre y cuando tomes esa oportunidad y lo comuniques con tus hijos. Ok, me fascina. No hay que permitir sentirnos culpables. Falso, hay que aceptarlo. Muy bien. ¿Solo las mujeres se sienten culpables en su rol de la maternidad-paternidad? Yo diría que falso porque sí sé que hay papás que lo sienten de diferente manera. No diría que solo las mamás. Ok. La culpabilidad no sirve de nada. Falso. Sirve de mucho, sirve de muchísimo de reconectarnos con nosotras, de entender de dónde viene y qué estamos necesitando nosotros trabajar internamente para ser más felices. Me fascina ese objetivo de vida. Ok, 6. Al sentirme culpable, tengo que autocastigarme, como así flagelarme de no, victimizarme. Falso. No es nada eficiente. Es cero eficiente. Lo opuesto. Tenemos que llegar al punto donde siento culpa y puedo automáticamente hacer ese switch de decir, siento culpa, me voy a ofrecer autocompasión. Entonces, el mejor lugar donde podemos ir. Autocompasión en momentos de culpa. Ahí tenemos un antídoto. Me fascina. 7. Tengo que liberarme de la culpa que siento. Diría que ambos, cierto y falso. Sí es una liberación, creo, de creencias sobre mí misma, que nos va a hacer súper bien liberarnos. Creo que yo cambiaría la palabra liberar a tengo que transformar mi culpa. No hay que deshacerse de ella porque la verdad es imposible. Hay que transformarla cuando venga. Me fascina.
Esta. Primero tengo que poner a toda mi familia primero y después a mí. Sí, cierto. No, no, falso. Pon tu bienestar primero. Escoge la felicidad y la plenitud ante todo y le vas a enseñar a tus hijos a buscar esa plenitud ante todo. O sea, qué increíble enseñanza eso. Me fascina, me fascina. Ok, la 9. Tengo que ser la mamá perfecta. Primero que nada, la perfección. Falso es la respuesta. La perfección es una de las únicas metas que nunca jamás podrás cumplir. Entonces, qué frustración. Y nuestros hijos tampoco son personas perfectas, así es que ser una mamá imperfecta les va a ayudar más que ser una mamá perfecta. No se van a poder conectar con una mamá perfecta o que aparenta ser perfecta, sino se van a conectar con una persona real. Y van a conectar contigo para poder aceptarse a ellos mismos, ¿no? ¿Qué más queremos? Que nuestros hijos se acepten, tengan verdadera confianza en ellos mismos, autoestima. Y eso viene de nosotros. Y no es aceptarnos solo cuando somos perfectos. Es aceptarnos en todas sus modalidades. En todas sus facetas. Me encanta. Ok, y la última. Darte chance es una buena manera para no sentirte culpable. O sea, esta parte de darte chance, aceptarte. Sí, verdadero. Como te dije, autocompasión creo que es algo que tenemos todas que practicar y mejorar como mujeres, que es, sí, ok, me siento así, ok, ¿no? O sea, no es el fin del mundo, no soy la peor mamá, o sea, imagínate dónde nos vamos, siento culpa y soy la peor mamá del mundo, o sea, no es de que, bueno, hoy me siento así, no, siempre nos vamos al extremo. Entonces, tratemos de empezar a practicar más autocompasión. Date la autocompasión, o sea, sé compasiva contigo misma, de la forma que te hubiera gustado que tus papás fueran compasivos contigo, de la manera que tú buscas ser compasiva con tus hijos. Eso mismo, practícalo contigo. Me fascina, ¿no? Me fascina. La verdad que siento que es una de las cosas que como seres humanos muchas veces somos súper compasivos con los demás y con nosotros somos unos jueces durísimos y súper exigentes, ¿no? Muchas veces nos... háblate a ti mismo como le hablas a tu mejor amiga. Uh-huh. Entonces, y muchas veces no lo hacemos. O sea, tú te ves al espejo y te estás juzgando y estás viendo todos tus defectos y te estás hablando horrible, ¿eh? Y si una amiga tuya llegaría con una así de, oye, es que fíjate que me estoy sintiendo gorda, para nada, estás guapísima y te ves lindísima y a nosotros, tácatelas, nos damos todo el día. Qué cañón Sí, eso de la autocompasión, sí, está fuertísimo. qué cañón, es cierto. O sea, nos cuesta muchísimo darnos chance. Date 100%. chance, man. Sí, eres humana y qué increíble que somos humanos y que podemos conectar desde esta vulnerabilidad y de esta imperfección. Total. Mi suegra es como la inventó esta frase que en una situación, no sé, ella tiene 5 hijos y antes, o sea, vivía en una casa con 8 niños, era una familia moderna, así. Y en algún momento, no sé qué estaba pasando en su casa, que gritó, yo también soy persona, ¿no? Ay. Y de cierta manera es eso, somos personas, que no se nos olvide eso. Somos personas y a veces necesitamos tomar un poco de perspectiva, ya sea con gente que nos quiere, que nos puede dar esa perspectiva, o hacerlo una práctica consciente de en verdad en esos momentos cuando sentimos culpa, nos sentimos las peores, poder tomar un paso para atrás y decir, ok, la peor no soy. A lo mejor hoy me equivoqué, a lo mejor cometí un error en este momento, eso no define todo de mí, ¿no? Y algo que yo uso muchísimo en mi trabajo personal es recordarme que la definición de misericordia es el tiempo o espacio que nos damos entre causa y efecto para cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño que le va mal en la escuela, le dan tiempo para subir sus calificaciones y responsabilizarse. Una persona que comete un crimen,
lo meten a la cárcel y en la cárcel pasa por este proceso, se supone, ¿no? Idealmente, de entender lo que hizo mal y poder transformarlo, ¿no? Esa es la verdadera misericordia, es darnos chance de ser mejores. O sea, si ahorita me equivoqué, siento que eso como dije antes, define todo de quién soy. Ya es como el punto final, eso es lo que es. Y no, tenemos que darnos chance de crecer, de cambiar, de transformar. Ahí es donde viene toda nuestra felicidad y alegría en la maternidad. Va a estar ahí en esos momentos donde dice, wow, veo para atrás y dije, hoy lo hice un poco mejor. Hoy me sentí un poco más feliz, ¿no? Llevo 3 días que me siento menos culpable cuando hago cosas que realmente me llenan. Ahí para mí eso es como la llave del éxito. Es date misericordia. Este concepto de compasión y misericordia es, man, hay un espacio entre causa y efecto. Ese espacio para transformar es lo más poderoso que hay. Me encanta, me fascina, me fascina. Vane, fue un gustazo tenerte aquí, de verdad que amo platicar contigo. Obviamente no es la única vez que vas a venir, por favor, ya tenemos que hacer lista de los siguientes temas. Si se les ocurre algún tema que quieren que platiquemos con Vane, por favor, escríbanos. Y de verdad que mil gracias, estuvo espectacular esta plática, nos podremos quedar horas chismeando de este tema porque me parece increíble, de verdad que mil gracias por aceptar estar aquí, eres de verdad lo máximo. Gracias a ti por invitarme, estoy feliz que estés haciendo Nido Talks tan necesario. Muchísimas gracias por tenerme aquí, que sea la primera de muchas. 100%, pues bienvenida, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Besos a todos.